La palabra rebeldía, ¿cierto?, es una palabra de connotaciones legales. Es la situación procesal de quien, siendo parte de un juicio, no comparece al llamamiento que formalmente le hace el juez. Tiene que ver con desobediencia, transgresión, ser contumaz, contender, obstinación, terquedad. Y violencia tiene que ver con iniquidad, malicia, afrenta, fuerza. Y ayer comenzamos, ¿cierto?, con una visión sociológica. La rebeldía y la violencia se han validado como virtudes del siglo XXI. El derecho a la identidad y a la autodeterminación, ¿cierto?, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es algo que explicaba el pastor Boris delante, que hay esta autocomplacencia, todo para nosotros, ¿cierto?, de los derechos, han dado paso a una sociedad violenta, rebelde. Se fundamenta en la actual legislación chilena, la ley de gratuidad, la ley de no discriminación, identidad de género, aborto, matrimonio homosexual. Siempre estos movimientos traen consigo otro tipo de cosas más. Los movimientos sociales, feministas, ¿cierto?, la crisis de las instituciones, el movimiento de reivindicación mapuche, que estuvimos también hablando, cómo se ha tomado la cultura mapuche, esta cultura ancestral, y se ha infiltrado por movimientos violentistas, ¿cierto? Y hoy día nos toca ver una visión escatológica, ¿cierto?, de este tema de la rebeldía y la violencia. El segundo punto es una visión escatológica. La rebeldía y la violencia señalan que estamos en los últimos tiempos. La rebeldía y la violencia nos señalan que estamos ya en los tiempos finales, porque eso significa escatología, la doctrina, la enseñanza de los tiempos finales. Mateo 24, 34 al 37 lo alcanzamos a leer ayer, antes de terminar. Y Jesús dijo que los postreros días serán como los días de Noé. Vamos a la escritura, Mateo 24. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Más, esa palabra más, cuando está sin tilde, ya, en la argumentación se llama, es un conector adversativo, es decir, que está introduciendo algo que es una excepción a la regla. Porque por un lado Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, podría haber dicho también, otro conector adversativo, sin embargo, no obstante, más, sin tilde, que no es adverbio de cantidad, sino que es un conector adversativo en este caso, más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, verso 37, como en los días de Noé. Y cuando leemos, recordando la lectura de ayer de Génesis 6, había ciertas características de los días de Noé. Placeres desordenados, dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándosela en casamiento. O sea, era una sociedad hedonista que vivía para los placeres, para el deleite. Efesios 5, 18. Seguramente ustedes lo han escuchado, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice la Reina Valera, en lo hay desenfreno. Y creo que vivimos hoy en una sociedad del desenfreno, de los placeres sin ningún control, de los apetitos carnales sin la mediación de ningún límite. Y siempre el diablo va a querer que demos satisfacción a todos nuestros gustos, que tengamos una personalidad de niños, aún siendo jóvenes o adultos, que queramos que todo se complazcan todos nuestros deseos. Y esa era la sociedad de Noé, era una sociedad desenfrenada. Y la otra característica es la inmoralidad sexual.
la expresión casándose y dándose en casamiento, que está en Génesis 6, no se refiere a matrimonios, sino a relaciones informales, pasajeras. Hoy día, la manera común y recurrente de los jóvenes de construir relaciones es la convivencia, la unión libre, no el matrimonio. El matrimonio no es la alternativa o no es la manera en que todo el mundo quiere estar juntos, formar una familia, formar un hogar. Se ha deconstruido, desconstruido, destruido la institución del matrimonio en sí misma. Incluso los mismos padres dicen a sus hijos: ¿para qué te vas a casar? Prueben, convivan, y así hoy día un joven, una persona puede tener una pareja un tiempo, otra pareja otro tiempo, otra pareja otro tiempo. Y así pasa el tiempo y no se establece una relación sólida, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos un matrimonio en santidad. Dios ama la institución del matrimonio porque esa es su voluntad. Pero hoy día hay jóvenes que dicen: yo no creo en el matrimonio, no están ni ahí con eso. Y esa era la sociedad de Noé. Estaban, porque la expresión lo dice así, pero la raíz de la expresión es que estaban conviviendo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres, casándose y dándosela en casamiento. Esas eran las características del tiempo de Noé, y que son las características de este tiempo. Ahora, es interesante ver que la violencia en el carácter de las personas está ligado a la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual va a dar como consecuencia un carácter violento. Vamos por favor a 2 de Samuel capítulo 13. Quiero mostrarles algo que aquí el Espíritu Santo nos revela. Segunda de Samuel capítulo 13. El relato está del versículo 1 al 19, no pretendo leerlo. Pero esta es la historia de Amnón y Tamar. Ellos eran hijos del rey David, eran hermanos. Y ya fue una época en que los hijos de David habían crecido. David era el rey de Israel. Había otro hermano más que se llamaba Absalón, que finalmente muere Absalón. Aquí ya había pasado la caída de David, el pecado que había hecho David. Y siempre destacamos el hecho que el Señor restauró a David y lo perdonó. Entonces dice: bueno, yo también podría mandarme un condoro y Dios me va a restaurar. Eso es verdad, Dios restaura. Pero lo que vemos en la vida del rey David es que por el pecado de David, sus hijos cargaron consecuencias. El pecado siempre va a traer consecuencias, aunque Dios te perdone y te restaure, porque la gracia de Dios perdona y restaura. Pero Dios quiere que aborrezcamos el pecado. Dios quiere que amemos más a Dios y aborrezcamos más al pecado, porque el pecado siempre va a traer consecuencias. Y hubo consecuencias desastrosas para la familia del rey David, para sus hijos. En el caso de Amnón y Tamar, dice que este muchacho se enamoró de su hermana, y para tomar a su hermana confesó, ¿cierto? En el verso 6 dice: se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a la casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él,
Mas él no quiso comer y dijo: echad fuera de aquí a todos. Todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano y Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas, ahí está la palabra, violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Verso 14, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, ahí está el abuso de la fuerza, la forzó y se acostó con ella. Eso se llama violación. Luego, fíjense, el verso 15, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo: Amnón, levántate y vete. Es increíble cómo el Espíritu Santo aquí nos revela la relación que hay entre la inmoralidad sexual y la violencia. Un joven que comienza a tener relaciones sexuales prematrimoniales, o señorita, va a cambiar su carácter. Va a cambiar su carácter. Yo he sido profesor ya 11 años, y un poquito más si considero mis prácticas, de enseñanza media. Uno le toca muchas veces ser consejero, ver estas cosas. Uno a veces es el mediador entre el joven o la joven y la familia para comunicar un embarazo. Me ha tocado en algunas ocasiones enterarme antes que los papás de un embarazo. Y como uno está cercano con los niños, los ve. Y uno ve cómo cambia el carácter de los chiquillos. Un joven que era manso, humilde, que uno lo podía aconsejar, que uno le podía llamar la atención, cuando uno ve que anda mal la cosa, inmediatamente cambia el carácter de ellos. La inmoralidad siempre va a traer violencia, va a cambiar el carácter. Porque cuando el ser humano comienza a satisfacer sus deseos, sus apetitos, se va a volver intolerante, no va a aceptar límites de nadie. Porque está rompiendo la ley de Dios. Y la ley de Dios, el que se opone a la ley de Dios, está en rebelión. Muchas jovencitas se entregan a un joven, y para perpetuar la relación, para que no las abandonen, en su precariedad emocional, comienza a tener relaciones sexuales. Pero luego, aquí, el verso 15, dice que luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento. Es mentira que el sexo antes del matrimonio va a hacer perdurar y va a ser más estable la relación, sino muy por el contrario. Porque convierte a la mujer en un objeto. Convierte a la mujer en un objeto. Y ese que te prometía y te juraba amor eterno, después de consumar las relaciones sexuales, te va a empezar a aborrecer. Eso es lo que nos revela aquí este relato. Lo pueden leer con calma, todo este capítulo 13, y van a encontrar que el Espíritu Santo nos revela aquí cómo es la naturaleza humana. Esto estaba en el contexto de la familia de David. Qué bueno que la Biblia no solamente nos cuenta, como se dice, las ganadas, también nos revela el lado oscuro del ser humano, para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Como en los días de Noé, una sociedad sexualizada, una sociedad desordenada, inmoral, una sociedad violenta y rebelde. Y esa es la sociedad que hoy día tenemos. Esa es la sociedad que hoy día tenemos.
¿Por qué quieren aprobar el aborto? Porque quieren fornicar sin ningún control, sin nada. Porque las cifras en Chile dicen que la iniciación sexual de los adolescentes cada vez es menor. Si hace 20 años era a los 15, 16, 17 años, hoy día es a los 12, 13 años. Muchos carretes, entre comillas, las señoritas terminan drogadas y el otro día no se acuerda con cuántos hombres se acostaron. Bebés que nacen de papás desconocidos, y es terrible como esta moralidad distorsionada se ha instalado en nuestra sociedad. En nuestro tiempo, en nuestros alumnos. Yo soy profesor y veo y sé de lo que se trata. Sería poco ético contar detalles, pero me he encontrado muchos casos que los chicos organizaron una fiesta el fin de semana y la fiesta fue una verdadera orgía. Me ha pasado varias veces y eso, por supuesto, que en el colegio trae problemas. Está la escoba en el curso. Todos los que fueron a la fiesta participaron de esos hechos. Lo segundo, la rebeldía y la violencia señalan que estamos en los últimos tiempos. El apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:1, nos dice que estamos en tiempos peligrosos. Revisemos estos versículos y nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo con mucha precisión nos describe las características psicológicas de la gente de los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y ahí está la rebelión, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Rebeldía en el hogar. Porque la rebeldía no parte con la delincuencia, la rebeldía parte en la desobediencia en el hogar. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, ahí está la palabra violencia, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Podríamos revisar cada una de estas palabras y describir el carácter de los últimos tiempos, pero la palabra peligrosos, por la que parte ahí este capítulo, tiempos peligrosos, es la palabra griega kalepos, significa duro, feroz. Serán tiempos feroces. Habrá una ferocidad, una bestialidad en el ser humano, una violencia. Revisemos por favor Mateo 8:28 y vamos a encontrar nuevamente esta misma palabra griega, kalepos. Mateo 8:28. Jesús en la región de Gadara. En Mateo dice que son los endemoniados gadarenos, otra versión dice que es un endemoniado. Bueno, lo importante es lo que pasó con ellos. Cuando llegó la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro los dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Ahí está la misma palabra, kalepos, peligrosos, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Feroces, esa es la característica de este tiempo. Y si bien hoy día no andamos viendo endemoniados como los gadarenos, pero sí vemos reacciones en la gente feroces. Yo le comentaba ayer, ¿cierto?, cuando leíamos la definición de violencia, que es actuar de una manera distinta al normal modo de actuar. Personas que son aparentemente calmadas, pacienciosas, y de repente cambia su conducta y son capaces de matar a otra persona.
Porque la violencia no es un asunto que de repente alguien se pone violento, no, la violencia muchas veces es como un volcán que empieza a acumular odio, rencor en algún momento. Por eso se producen homicidios, femicidios, asaltos a mano armada, etc. Se produce esta ferocidad demoníaca, ¿cierto? Y lo otro es que estos demonios de los endemoniados gadarenos fueron en directa oposición a Jesús. Se fueron derechito en contra de Jesús. Y creo que también hoy día vivimos en una sociedad donde esta conducta, esta violencia, va a estar siempre en contra de Cristo. Y en contra de quienes seguimos a Cristo. Eso también pasa en este tiempo. También pasa en este tiempo, estos cambios de conducta, estos tiempos peligrosos, que hoy día de la nada podemos encontrar un clima de violencia, de rebeldía, de muerte, de peligro. Esa es la sociedad a la cual nos estamos enfrentando día a día. Y en tercer lugar, en esta visión escatológica, algo que desde un buen tiempo atrás se está fraguando en el ambiente internacional, que es el surgimiento de un líder mundial, de un nuevo orden mundial. ¿Qué tiene que ver eso con la violencia? Mucho. Apocalipsis capítulo 13, el apóstol Juan, cuando ve a este gobernante mundial, lo describe como una bestia que sale del mar. Una bestia. Una bestia es una mezcla humana y animal. El carácter de este gobernante va a ser un carácter despiadado, feroz, violento, rebelde. Va a ser un dictador terrible. Ese es el gobernante que se está fraguando en el escenario internacional. No sabemos en qué tiempo, si va a ser ahora, va a ser un poco más adelante, porque la Biblia nos habla que el día y la hora nadie lo sabe, pero sin lugar a dudas el escenario mundial se está preparando para eso. Y por eso los tiempos finales se caracterizan por la violencia, por la ferocidad, porque va a ser un poder demoníaco terrible el de este dictador mundial, que es mencionado por el apóstol Pablo como el anticristo. Fíjense lo que hablamos en el estudio hace 2 días atrás, cuando hablamos del humanismo, que partió en Génesis 11, en la sociedad de la Torre de Babel. Un poquito antes describe al gobernante de la tierra de Sinar, lo que los teólogos dicen que fue el primer dictador mundial, Nimrod. Vamos a Génesis 9, por favor. Génesis 9, 8. No, tranquilo, estoy perdido. Estoy perdido. ¿Ah? Ahí puede ser. Ah, ya, es Génesis 10. Génesis 10, 8 al 12. No, no es 9, Génesis 10. Génesis 10, 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Algunos dicen que esa expresión fue el primer poderoso en la tierra, se interpreta como fue el primer dictador de la tierra, el primer violento
de la tierra, delante de Jehová. Y fue un primer prototipo del anticristo. Y ese prototipo de un gobernante feroz es lo que se va a levantar al final de los tiempos. Vivimos, por cierto, tiempos violentos, tiempos de rebeldía. Vamos al tercer punto de este estudio, una visión espiritual. Una visión espiritual. ¿Qué características espirituales tiene principalmente la rebeldía? Vamos a 1 Samuel 15, 22 al 24. Un relato conocido de la historia de Saúl, ¿cierto? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Qué interesante es lo que le dice el profeta a Saúl, como pecado de adivinación. Como pecado de adivinación es la rebelión, es rebelarse en contra de Dios, es no reconocer la autoridad de Dios. La palabra adivinación viene del hebreo Gazam. Y Gazam es el paralelo pagano de la profecía. El paralelo pagano de la profecía. Es la falsificación de la palabra de Dios. Esa es la adivinación. ¿Por qué el diablo tiene la capacidad de adivinar el futuro? ¿Se han preguntado ustedes? ¿De adivinar el futuro? Nunca he encontrado una respuesta muy concluyente, pero lo que yo pienso es que así como Dios tiene sus planes, porque todo lo que hay en el reino de Dios lo falsifica el diablo, así como el Señor puede revelarte sus planes para tu vida, sus propósitos, ¿cierto? Lo que tú vas a hacer, por eso Dios te advierte, te muestra sus caminos, etc. El diablo también tiene sus propios planes. Cuando Dios te llama a servirle, tiene un llamamiento para tu vida, tiene un plan, un propósito para tu vida, el diablo también tiene otra alternativa, aparentemente más atractiva. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte, porque hay ya planes trazados por el enemigo para nuestras vidas. Así como Dios tiene caminos para nosotros, donde debamos andar, pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, dice el libro de Isaías. También Satanás tiene su versión, su propia versión de los caminos, y que va a ser un camino aparentemente derecho, pero su fin es un fin de muerte. Y en esos caminos se mueve la adivinación. La adivinación entonces es la revelación de los planes del enemigo. Por eso que la adivinación fue tan condenada por Dios. La adivinación está desde el principio de la era humana. El hombre siempre quiso buscar, en su naturaleza, quiso buscar la voluntad de los dioses. En otros casos, como en 1 Samuel 28:8, está la invocación a los muertos, por ejemplo. La adivinación en nuestro tiempo también es el abandono de la palabra de Dios para escuchar otras voces. Por eso que es importante que en la iglesia tengamos una palabra de Dios, tengamos buena palabra, y escuchemos la palabra de Dios y hagamos caso a la palabra de Dios, porque si no tenemos nuestro oído en la palabra de Dios, otras voces van a ocupar el lugar
de la palabra. Otros discursos van a ocupar el lugar de la palabra. En los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo, que no surgirán las sanas, sino que se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historias, a todo este mensaje que parece dulce, que parece agradable al oído, pero que no viene de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la rebelión es comparada con la adivinación? Porque la rebelión quita de nosotros la protección de Dios. La rebelión quita de nosotros la protección de Dios. Cuando estamos bajo sujeción, cuando estamos bajo el gobierno de Dios, estamos bajo un paraguas. Estamos bajo una palabra que también se ha manoseado un poco, estamos bajo la cobertura de Dios. Y es cierto eso de la cobertura. Es cierto que hay una cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando estamos bajo gobierno, no bajo rebelión. En la familia, ustedes como hijos, si todavía viven con sus padres, están bajo la protección de sus padres. Y mientras sean obedientes a sus padres, Dios también va a honrar esa obediencia en sus vidas. Va a colocar protección sobre ustedes. En la iglesia estamos bajo el gobierno de los pastores, del presbiterio, de los hombres que han sido llamados por el Señor. Y mientras la iglesia esté bajo ese paraguas, Dios va a bendecir a su iglesia. Porque ese es el principio. Ese es el principio de la autoridad. Los pastores estamos bajo la autoridad de Dios. Y si nos salimos del paraguas de Dios, y si nos salimos del paraguas de del mutuo sometimiento entre nosotros como pastores, como presbíteros, de la unidad, Dios también va a quitar su paraguas de nosotros. Y vamos a estar a expensas de los ataques del enemigo. Vamos a andar por la vida sin la protección de Dios. Una de las puertas más grandes de enfermedades psiquiátricas es el odio a los padres. El resentimiento contra los padres. Si tienes algún problema no resuelto, si ha empezado a nacer un resentimiento de tus padres, corta de raíz esa raíz de amargura. Por eso la Biblia dice que no haya ninguna raíz de amargura que os estorbe y os impida alcanzar la gracia de Dios. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he conocido personas que empiezan a contar sus problemas, muchas veces problemas psicológicos, su confusión en la vida. Y uno empieza a escarbar un poquito más. Y uno se pregunta, ¿cuál es la puerta abierta que hay aquí? ¿Dónde entró todo esto? El odio a los padres. No sabe, querido joven, lo terrible que es esa puerta abierta para tu vida, para tu mente. Saca la protección de Dios sobre tu vida inmediatamente. Por eso hay que honrar a los padres, hay que respetarlos, hay que obedecerlos, hay que perdonarlos. Los padres no son perfectos. A lo mejor dicen que mi padre no era cristiano, es que mi padre es esto, mi padre es lo otro. Ámalos, perdónalos si te hizo daño, porque no hacerlo es una puerta a un montón de problemas, a un montón de fuerzas espirituales que van a hacerte daño, que te van a destruir. Satanás vino para destruir, para matar, para robar. Y ahí hay una puerta abierta que muchos jóvenes abren, justo en la adolescencia, porque es una edad donde se empieza a definir la identidad, una edad donde se empieza a marcar territorio. Y chocamos a esa edad con la autoridad paterna. Y que eso no se convierta en una carga, en un problema, en una enfermedad. La rebelión se basa en una fe en nosotros mismos. Eso es idolatría, fe en nosotros mismos y no en Dios.
La Biblia dice en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Aleluya. Me encanta este versículo, lo aprendí en la escuela dominical. Y en Coyhaique nosotros no teníamos, en nuestro imaginario, en esos años no teníamos la imagen de que era acampar, porque allá llovía, nevaba, hacía frío, entonces no sabíamos lo que era acampar. Era algo distinto. Ustedes tienen más imagen, por lo menos. ¿Qué significa eso que el ángel acampa alrededor de nosotros? Entonces ahí alguien nos explicaba, es que vive al lado tuyo, es que está cerca tuyo, ¿cierto? Se instala con sus cosas, pero ¿a quién? A los que le temen. Y los defienden. Qué maravilloso, hermanos, chiquillos, es saber que el Señor está con nosotros y nos va a defender. Pero ahí la condición es temer al Señor, es la obediencia, es el sometimiento al Señor. Ahora, cuidado con los que dicen yo me someto a Dios y no me someto al hombre. Y por ahí sacan unos textos fuera de contexto. Es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Parece espiritual, ¿cierto? Eso es rebelión, es rebeldía. Rechace esas actitudes, repréndala, aléjese de personas así. Bienaventurado es el hombre, dice Salmo 1, que no anduvo en consejos de malos. No te asocies con rebeldes, no te juntes con rebeldes, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero para eso hay que cuidar el corazón. Hay muchas personas que les gusta tomar jóvenes, entre comillas, discipularlos. Yo te voy a enseñar, pero que no sepa el pastor, pero que no sepan tus padres. Acércate a mí, yo te voy a enseñar. Cuidado con esos maestros de la oscuridad. Sí. Cuidado. Esas mentes jóvenes de 15, 16 años son mentes frágiles todavía, y no te metas con gente oscura. Si alguien te dice, pero ven, yo te voy a enseñar, tú podrías aprender mucho de mí, yo soy un hombre con experiencia, una mujer con experiencia, cuidado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aleluya. Cuida tu corazón, porque la rebeldía, la rebelión es un cáncer que se infiltra en las mentes. Hay personas que son expertas en eso. ¿Cuánto cuesta sacarlo después de la mente de los jóvenes? Cuando ya se vuelven hombres y cuando uno empieza a escucharlos hablar y uno dice, esas ideas vienen de fulano. ¿Cuánto cuesta sanar una mente que está enferma por la rebelión y por la violencia? ¿Sabe? El sufrimiento, el trabajo pastoral que hay que hacer después para que esas ideas, ese espíritu, ¿cierto? Espíritu me refiero a actitud de rebeldía, de violencia, salga del corazón. Por eso cuida tu corazón. Volvamos al rey Saúl, ahí en segunda de Samuel, cuando es confrontado por el profeta. Primera de Samuel 15, 22 al 24. Primera de Samuel 15, 22 al 24. Entonces, verso 24, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Porque decía el pastor en el primer estudio, la autocomplacencia siempre va a culpar a los demás. Así actúa la rebelión. No, yo lo hice porque ellos me dijeron. Complací al pueblo. Y eso en política tiene un nombre. Eso se llama populismo. Actuar
para satisfacer al pueblo, por miedo al pueblo. Había un poder, una influencia. Yo cuando hablo de poder e influencia no siempre estoy hablando de demonios ni de guerra espiritual, hay este lenguaje, pero como les explicaba hace algunos días, el alma también tiene un poder. El alma quiere manipular, ¿cierto? Quiere manipular emociones, quiere manipular nuestros sentidos. Y cuando el pueblo comienza a manipular a sus líderes, cuidado, porque eso el Señor lo compara con la adivinación. La adivinación, la hechicería, es el ejercicio del poder satánico para controlar. La adivinación, la hechicería siempre va a buscar manipular. El Espíritu Santo controla formando nuestra mente, educando nuestra mente para hacer la voluntad de Dios. Satanás nos va a buscar siempre manipular. Y la manipulación siempre se va a basar en el miedo, en la culpa. Si no haces eso, yo le voy a decir a tu papá. Si no tienes relaciones sexuales conmigo, yo te voy a dejar y te voy a desprestigiar. Y le voy a decir al pastor y te vas a salir del grupo de alabanza porque vas a estar en pecado. Manipulación. Manipulación. Cuidado con los manipuladores. Cuidado, jóvenes, con los manipuladores. Si no haces lo que yo te digo, esto te va a pasar. El diablo manipula, el Espíritu Santo controla. El Espíritu Santo no nos utiliza como robot. Trabaja nuestra mente, educa nuestra mente, porque el Espíritu Santo transforma. Amén. De dentro hacia afuera. El diablo no, el diablo impone cosas. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Romanos 12, que es el corazón de este estudio bíblico? No te conformes a este siglo, sus esquematizos, no te adaptes, no te amoldes a los esquemas del mundo, sino transformaos. El Espíritu Santo nos quiere transformar, y una vez transformados vamos a actuar de acuerdo a los principios del reino de Dios. Cuando hayamos internalizado los principios del reino de Dios, vamos a saber qué hacer. Pero el diablo siempre quiere manipular. Y así pasó con el rey Saúl, que estaba a expensas y estaba siendo manipulado por el pueblo, por miedo al pueblo. Cuando un gobernante comienza a tomar decisiones por miedo al pueblo, por miedo a las encuestas, por miedo a perder los votos, a perder el apoyo popular, está siendo un gobernante manipulado y está bajo un poder de hechicería, de control, que no viene de Dios. Pero qué maravilloso es cuando un líder, cuando un pastor, cuando un padre de familia gobierna, decide de acuerdo a la voluntad y al corazón de Dios, aunque todo el pueblo esté en contra. Amén. Dios lo honra. Dios lo honra. Y aunque todos estén en tu contra, si tú sabes que estás en la voluntad de Dios, mire, jóvenes, te pueden agarrar a palos, pero cuando hay una convicción en tu corazón, esto es lo que el Señor me ha dado y me ha dicho, y yo voy a obedecer a la voz del Señor, se levante quien se levante, vamos a prevalecer. Amén. Vamos a prevalecer. No actuemos por miedo a los demás. No actuemos por miedo a perder amistades, a ser abandonados, a ser dejados. Actuemos por convicción. Cuando actúas por convicción, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. ¿Saben ustedes que en el ministerio se paga a veces un alto precio por actuar por convicciones? Uno conoce la soledad de las personas. Uno conoce el vacío de las personas. Pero también uno conoce la compañía de Dios. Aleluya. Uno también conoce la mano de Dios con nosotros. Dirigir una iglesia, chiquillos, no es fácil. A veces es difícil. Probablemente muchos de ustedes lleguen a ser los futuros líderes de la iglesia, los futuros ancianos de la iglesia. Y con la ayuda del Señor, si permanecemos fieles al Señor, vamos a hacer conciertos.
Y han de saber ustedes que liderar se paga un precio. Por eso este asunto es por llamamiento. Si no hay llamamiento, dedícate a otra cosa. Colabora en otra función, pero si no tienes el llamamiento para la obra del Señor, no, esto es por llamamiento. Y muchas veces nos hemos encontrado tomando decisiones, haciendo cosas que a la gente no le gustan. Y se paga un precio. Muchas veces por razones éticas tenemos que callar ciertas realidades, por guardar el corazón de nuestras ovejas. Y entre comillas nos mamamos la crítica, la murmuración, los ataques, nos abordan, nos preguntan capciosamente, a la buena, a la mala, pero hay que mantenerse firme. Y cuando llegan esos tiempos, como me dice siempre mi pastor, afirma tus estacas, amarra bien tus estacas y aguarda el temporal, porque si estás fundado en Dios, que venga lo que venga, Dios sostiene a los suyos. Amén. Sí, Señor. Dios sostiene a los suyos. Tal vez tú no tienes una familia, no eres padre de familia, no eres esposo, no tienes un ministerio definido, pero hay decisiones que tú debes tomar a esta edad que necesitan esta palabra que hemos escuchado, determinación. Determinación. Voy a seguir a Jesús, voy a seguir al Señor, no voy a ser populista. Uno de los miedos que ataca a los jóvenes en la adolescencia es que quieren satisfacer las aspiraciones de sus padres. Los padres con buena o con mala intención van a querer a veces también manipular a sus hijos. Y cuando los hijos tienen dones espirituales, a veces también los quieren manipular. Cuando yo empecé a predicar, a los 12 años en Coyhaique, de muy chiquito. Ya a esa edad, claro, hay hermanas que me querían, me bendecían, me abrazaban, Señor, te voy a besar. Y había otros que decían, no, para predicar hay que predicar por la experiencia, hay que vivir. Y este cabro, para encima mi familia era cristiana, no tenía necesidades ni económicas ni nada, porque gracias a Dios mi papá tenía su buen trabajo. Decía, no, Dios a ti no te va a usar, porque Dios usa al que ha estado en el pecado, al que se ha levantado del mundo, entonces tú no tienes autoridad para hablar de estos temas. Y yo tenía 12, 13 años. Yo pasé por esas cosas, escuché esas voces. Otros llegaban a hablar con mi papá, a hablar situaciones éticas que tenía que exponer con su vida privada de él, de mi familia, y me lo tiraban a mí. ¿Y cómo entonces Dios va a levantar a tu hijo si tú vives de esta manera? Yo pasé por eso, siendo muy pequeño, siendo 14, 15 años. Esa rebeldía, esa violencia. Y pasé por otra cosa. Hermanito, llegaba alguna hermana, supuestamente, sabe que el Señor me dio una palabra, usted debería predicar de esto. El libro de no sé cuánto decía que los pastores son estos. Me pasó varias veces, siendo bien jovencito. Me faltaba la pitoniza que me llamaba, hermanito, venga, porque usted es un ungido, o sea, porque primero usted es un profeta, el Señor, un ungido, el Señor, y Dios me entregó una palabra, y de eso usted debe predicar. Y la palabra era puro veneno contra el pastor, contra los líderes. Cuidado con la manipulación. Cuidado con las Jezabeles. Ese es otro cuento. Cuidado con ese perfil de mujeres manipuladoras. Cuiden su corazón, chiquillos. Por eso el apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Hay ciertos contextos en que lo más sano es huir, arrancar. Mire que el profeta Elías mató a 400 sacerdotes de Baal, profetas falsos, pero de Jezabel tuvo que huir. Para que vean el poder que se gasta ese espíritu.
Ese es un espíritu de manipulación. Y ese espíritu siempre persigue a los ungidos. Así que si eres un ungido del Señor, te van a rondar las Jezabeles. Gloria sea el nombre del Señor. Violencia, rebeldía, porque la rebeldía es algo que se siembra en el corazón, que se infiltra en el corazón, que se presenta con otro manto, con manto de piedad, de profecía, de palabra de Dios, pero te infiltra un veneno que una vez que entra, guachito, eso es por ahí, es difícil sacarlo.